Un hotel cerca de Madrid, en la zona de Fuencarral. Un viejo caserón con decoración árabe. Pocas personas pasaban por allí. Vivía una extraña familia, con no menos extrañas costumbres. Un buen día, concretamente el 24 de noviembre, una mujer pasa por el umbral de la puerta. Es una mujer de la limpieza. Va a efectuar diferentes cometidos. Va a ser una mujer para todos. Se llama Amparo Blanco y se convirtió en protagonista de lo que la prensa, la vieja prensa de la mítica hemeroteca, llamó el extraño suceso de Fuencarral. Era su primer día de trabajo. Apareció muerta. Nadie sabe bien cómo. La extraña familia apenas dijo nada. La extraña familia se dedicaba a una cosa que se sigue llamando hoy, espiritismo. Los doctores Reynoso y Cortés no se encontraban a gusto en aquel hotel. Un hotel que servía solo de hacienda de una familia, y en cuyas paredes había extraños escritos, poesías que nadie entendía del todo. El primer día de trabajo y muerta. Casi nadie acudió a su entierro. Uno de los que llevó el ataúd casi por compasión y que fue fotografiado en ese acto es un redactor que nada tenía que ver con ella, un redactor de Mundo Gráfico. Había algo muy extraño. Los doctores abrieron incluso de nuevo el ataúd. Efectivamente, ahí estaba Amparo, la muerta, que seguía esbozando una extraña sonrisa. Y los rumores ya corrían por todo lo que era el antiguo pueblo de Fuencarral. Los espiritistas la habían hecho entrar en un profundo sueño, en un trance, algo que llamaban los viejos científicos hipnosis. Y en ese trance se había cruzado con la muerte. Los doctores certifican la autopsia. No hay rigidez. La cara está sonrosada. Prefieren esperar. Pasan 48 horas en el anatómico forense o depósito entonces de Fuencarral. El doctor Cortés asegura que se le pone la carne de gallina cuando entra en la sala solitaria y se encuentra Amparo. Han pasado exactamente 49 horas y media. Sigue sonriendo, sigue flexible, sigue con color. Esta mujer que fue a trabajar a la casa de los espiritistas, ¿está viva o está muerta? Al día siguiente, uno de esos redactores, a los que hoy además rendimos sincero homenaje, redactores de la España negra, de la España del suceso, acuden a la casa. Y es que todo se olvidó. Poco a poco el hotel cobró una fama extraña. Esos sucesos eran mal vistos en la época. Fue desventijándose, fue cayéndose, fue quedando al margen de cualquier camino. Y todavía algunas fotos años después reflejaban en sus paredes y pasillos hileras de letras, poemas escritos como con letras góticas. Algunos trozos fueron identificados, algunos trozos como este. Le has amasado pan de ternura, pan de dolor, de tu reposo, de tu sudor, de tu demencia, de tu cordura. Tu vida ha sido la levadura con la constancia del soñador. Le has amasado pan de ternura, pan de dolor. Una casa extraña en noviembre de 1935. Una hilera de reportajes. La sensación de que en nuestro país han pasado muchas cosas diferentes, curiosas, con un estilo propio, con un misterio autóctono. Había reporteros de crónica, de estampa, de Mundo Gráfico, que vivían hasta el punto de la noticia que, como en este caso, cogían el asa del propio ataúd de la muerta que sonríe. Cubrieron
cientos de noticias de este tipo, y en el fondo eran herederos de una cuestión que sigue hoy clamando como un término casi olvidado, o del que algunos se avergüenzan. Yo no sé vosotros, amigos, pero todos alguna vez hemos escuchado el término España negra, España pintada por Goya, España cantada por algunas personas, España dibujada o escrita por talentos de la talla de Solana, que hizo varios libros con este nombre, La España Negra. Y sobre la España negra, sobre lo que significa, sobre el crimen y el misterio, sobre los códigos atávicos que nos hacen distintos también en esto, va este programa Dossier de esta noche. La España negra en Milenio 3. Maestro de periodistas, siempre lo digo así, uno de los últimos de su estirpe, porque este tipo de periodismo ha ido perdiendo fuelle, o la sociedad de hoy no es lo que era. Bueno, será una cuestión de debate. Juan Rada, bienvenido, amigo. Hola, buenas noches. Sí, que... Juan, que nos trae además una auténtica joya, que es su último libro, Tras la huella del crimen, 50 años de misterios y casos sin resolver. Y un puñado de casos, Juan, con el factor no de la sangre simplemente, no del crimen, por hablar del crimen, sino del puro y duro misterio. Sí, en efecto, porque son casos que tuvieron gran resonancia en su momento, pero cuya resolución han pasado años, todo el mundo ha esperado y dice, ¿qué pasó? Y está la hora en que no se sabe nada. O sea, son casos impactantes, pero sin resolver. Casos con un misterio que quizá pasen las décadas de años y no se resuelvan jamás. Yo hablo del libro de Juan, que lo he devorado, como un libro para no dormir. Me parece un buen eslogan. Un libro para no dormir. Y sorteamos ese libro, Carmen, esta noche. Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, vamos a sortear 3 ejemplares de Tras la huella. Buenas noches, Iker. La España de las sociedades secretas, que nos vas a contar, sociedades asesinas en España, con signos esotéricos extraños indescifrables. Y las personas piensan que esto sigue fluyendo, que sigue existiendo. Y no me extraña, porque fíjate que estamos haciendo, por iniciativa tuya, precisamente ese rescate de algo que no es solamente privativo de España. En Estados Unidos existe lo que se llama el gótico americano. Los británicos han promocionado su Londres de niebla y luz de gas, en el que sucedían cosas terribles. Los italianos, curiosamente como nosotros, procuran no promocionar sus cosas de lupara y navaja en mano, esos asesinatos mafiosos. Pero es por una cosa muy sencilla. Los países que promocionan, casi como un atractivo turístico muchas veces, sus partes más terribles, son aquellos que consideran que las han superado. Como las han superado, como no les acompleja, como no lo temen, pueden permitirse el lujo de exhibirlo, hasta a veces jocosamente, como algo del pasado, como qué cosas tenían nuestros ancestros. Pero nosotros lo consideramos vivo todavía. Con Fermín Agustí, Carlos Largo, Noel Calero en los sonidos tan especiales. ¿Qué ambiente hay esta noche? ¿Notáis el ambiente de esta noche? Vamos a hacer un dossier. Hay que sobrecogerse porque este es nuestro país. Y ha habido casos que cuando uno indaga en el trabajo que hemos hecho, a mí lo que me impresiona de verdad es que le puede pasar a cualquiera, y es la realidad, y lo vamos a ver. Personas que entraron en un bar a tomar una copa y no volvieron nunca. Su cadáver sigue buscándose. Personas que iban en una bicicleta y se encontraron con el misterio a la vuelta de la esquina. Sigue encontrándose su pista, buscándose, pero no hallándose. Un perro encuentra una Biblia en unos matojos, una Biblia rota, con unas marcas. Son los últimos códigos de una persona que se esfumó, que desapareció. Sangre y Biblia. Personas que, con la misma Biblia, salieron en mitad de la nada descalzas para morir en la cima de una montaña, con los brazos en cruz. Códigos que se nos escapan. Nuestro viaje empezaba con esta historia de la muerta que sonríe, porque todo, el espiritismo, la hipnosis, el trance, la catalepsia posible, el estupor de los médicos, la época, las frases en las paredes, todo es tan de España negra, y ahí estaban los periodistas, siendo heraldos de algo que había que contar, de algo muy español y muy trágico también. El 19 de julio de 1995, una chica que vivía en Puente Genil, Casterina Carrillo Fernández, salía con su mountain bike.
Siempre iba con una amiga. Siempre iba con una amiga. Y aquella noche decidió ir sola. Aquella tarde se alejó sola. La siguiente escena de esta historia, propia de la España negra con todos los condimentos, viene en una frase que hemos extraído del libro de Juan Rada. Un grupo de personas busca algo en un epicentro de dolor, de recuerdo, que va a ser clave esta noche: el camposanto, el cementerio. Tiempo después de esa mujer joven que desaparece en la mountain bike, un grupo de personas con linternas busca algo en un cementerio. Busca algo. Avanzaba silenciosa rastreando el suelo. El parpadeo de antorchas y linternas proyectaba sombras chinescas sobre el campo. La luna bañaba el paraje con luz espectral. De pronto, los integrantes de la batida descubrieron unas potentes luces que apuntaban a los roídos muros del cementerio. El cementerio, eterno lugar entre el más allá y el más acá, frontera de dos universos, protagonista en la España negra. Pero no hablamos de los años 30, ni de principios del siglo XX, hablamos de julio del 95, y los casos llegan hasta hoy mismo. Un paseo truncado, una historia terrible la de esta mujer, que algunos periodistas de raza como tú, Juan, reconocéis en vuestras fichas como el caso del monje loco. Efectivamente, aquella comitiva se encontró unos faros que apuntaban en la oscuridad de la noche a los muros del cementerio. Sorprendidos, estaban buscando a la chica desaparecida, vieron a un señor al lado de una furgoneta con una cuerda. Lo interrogaron porque tenía una actitud extraña, vieron que había manchas de sangre dentro. ¿Qué pasa aquí? Pero eso se quedó un poco en el aire. La Guardia Civil hizo gestiones por allá, pero no se aclaraba porque la niña no aparecía. Ya a los 8 días, un agricultor la encontró muerta y se intensificaron las indagaciones, las búsquedas. El padre iba todos los días al cementerio a rezar, a llevar flores a la tumba de su niña. Y entonces se encontró con un monje por allá que le dijo que esa noche, cuando ellos descubrieron a ese señor, posiblemente lo que proyectaba era esconder allí el cadáver, pero sobre todo confesarse y pedir perdón. Es más, que se confesó con el padre prior de ese crimen que había cometido. El padre, claro, el padre de la niña, se alteró, quisieron saber la verdad, pero, en fin, dentro de la congregación hubo contradicciones y ya vamos a llamarle el monje delator, ya se había trasladado a Sevilla. Fueron a Sevilla, pero se había convertido en el monje loco. Había intentado suicidarse, lo habían metido en un psiquiátrico, su testimonio no valía. ¿Qué pasó? Fue arrepentimiento, porque se saltó el secreto de confesión, porque dijo la verdad, porque él se llevó el secreto al manicomio y ese crimen sigue sin esclarecerse. No se sabe nada. El monje loco había confesado a ese padre que, según tengo entendido, Juan, a día de hoy, o hasta 10 años después, por lo menos que tengamos noticia, continuó haciendo el mismo viaje que en la bici hizo su hija el día en que desapareció, en que fue criminalmente abatida. Esa congregación de monjes de una orden de la resurrección, sí, que se encargan de el adecentamiento de los cementerios, ¿no? Sí. Se marchó tiempo después. Y en Puente Genil y toda esa zona que tú conoces bien, quedó el ambiente de que unos criminales que vagaban cerca del cementerio para esconder en un nicho el cuerpo de esta chica, no pagaron, como en tantos casos que recoges, que es lo que da miedo de tu libro. No pagaron. No, y además habló de que habría incluso 4 implicados, y por eso se sigue diciendo que el espectro de esos 4 implicados que procedían del pueblo de Lucena sigue vagando por allá. O sea, el padre de esta chica pues está sumido en el dolor porque hay unas posibles pistas, pero como se han convertido en espectros, pues este crimen no se ha resuelto, han pasado ya 16 años y ya prácticamente no se aclarará nunca. Esa primera escena es propia de las historias de crímenes que ocurren en lugares de la España negra, en lugares comunes, en lugares que, como decía, han plasmado pintores o han
dejado en cuartillas los escritores. Muchos, como Solana, por ejemplo, que murió. Yo creo que merece la pena volver a ver a Solana. Quienes no sepáis mucho de pintura española, yo soy el primero que no sabe, pero me sorprendió, extraña danza, aquellas pinturas, repito, una noche de repente se pusieron a hablar. Porque, Juan, una de las claves eternas de la España Negra es el cementerio como lugar donde deshacerse de cuerpos. Ha habido casos en cementerios donde, cuando han ido los enterradores, han abierto una tumba y se han dado cuenta de que lo que había ahí no podía estar ahí, que algún maleante, algún criminal de la España Negra había aprovechado el eterno silencio y el miedo que nos da el cementerio para actuar. Un caso tremendo fue el de la tumba de Ituren. Sí, los cementerios a veces se han utilizado como un medio de escondrijo de cadáveres. En pueblos que a lo mejor había fallecimientos cada 10, cada 15 años, pues nadie iba a mirar ahí. Levantaban una lápida en un panteón, metían un cadáver. Pero ¿qué pasó en Ituren en 1966? Pues murió una señora, Luisa Urroz, viuda de Iturbe, y fueron a enterrarla en el panteón familiar. Eran los ricos del pueblo y era el único panteón. Al correr la pesada piedra, se encontraron en el pasillo que separaba los nichos con 2 cadáveres abrazados, entre ellos cubiertos con una pequeña lona y unas cuerdas. ¿Qué es esto? Rápidamente llamaron al enterrador, al juez de paz. Nadie sabía nada de esos 2 cadáveres. No eran vecinos del pueblo, no eran vecinos de ningún lado de la zona, porque en 15 años no había fallecido nadie. El forense dijo que habían fallecido, que llevaban enterrados un año así. El tema se complicó cuando se comentó de que podían ser el cadáver de Ben Barka, líder de la oposición marroquí, y de su secretaria, desaparecidos precisamente en aquellas fechas, misteriosamente en París. Ahí surgió la ley, ahí se impuso la omertá, la ley del silencio, porque el régimen no quería problemas. ¿Tú has vivido la ley del silencio, Juan, como periodista? Sí, ese fue, vamos a decirlo, pues el primero de los casos, porque se personó una noche la Guardia Civil para decir que no se podía publicar nada de ese suceso. ¿Tú trabajabas en Diario de Navarra? Yo trabajaba en Diario de Navarra, esto era el año 1966, en el otoño, y nosotros levantamos esa noticia, incluso el caso también estuvo. Lo que pasa es que el caso no dijo nada de la persona de Ben Barka, lo dio como un crimen misterioso sin más. En una tumba han aparecido 2 cadáveres amarrados, hombre y mujer, en una tumba de un pueblo pequeño donde nadie muere. Desnudos. Vosotros indagáis y decís, pueden ser 2 dirigentes políticos importantísimos que han sido quitados de en medio. Y ahí llega otro elemento de la España Negra clave, Juan, la advertencia del poder. Sí, porque cuando fuimos allá, yo entonces mandé la crónica para Europa Press y demás, observé que, aunque estaban desnudos, había un zapato de rejilla de medio tacón. Entonces, una gente que pasa por la frontera, una mujer, no va con zapatos de ese estilo. Como habían dicho, no, son portugueses, gente clandestina, no, o sea, la manicura. Pero es que al hombre le faltaba la dentadura. Eran tiempos en que no había pruebas de ADN. Y en medio de la cabeza tenía un balazo. O sea, no era una muerte natural, no era un portugués que se había congelado, era que dos elementos importantes, vamos, el líder de la oposición marroquí y su secretaria, su mujer de confianza, la que dominaba todos los secretos de la oposición, que los habían matado. Y después de eso, tierra sobre la tumba, silencio absoluto hasta hoy. Llegó la Guardia Civil, preguntaron por el director del periódico, llegaron a las 10 de la noche, le dijeron, pues lógicamente está cenando, vuelvan ustedes después. No vamos a volver. Hay una orden de la jefatura del Estado cerrando por completo este tema. Sacaron sus placas de acreditación, que eran del Servicio de Información de la Benemérita, y dijeron, ni leches, ya de esto no se publica nada. Y jamás se ha vuelto a publicar nada. Fue Cuarto Milenio el que hace 2 años volvió a sacar a la palestra este tema con nombres, con apellidos, con datos concretos. Así es el maestro Juan Rada, que vivió, claro, es que uno puede ser periodista hoy, vivir en el año 66, estas presiones del poder cuando ocurren extraños hallazgos, pues le da toda una pátina de fuerza, y por eso nos gusta estar con él, aprender de él, y que viváis el viaje en el tiempo, que significa, como había dicho magistralmente Santiago Camacho, ¿no?, a esta especie de cosa que nos desagrada, evidentemente, por lo criminal, nos desagrada, nos repele, pero al mismo tiempo es como si
viésemos en esas pulsiones terribles y antiquísimas algo que está en generaciones desde el principio del tiempo en España. Algo muy propio, por desgracia quizá, pero lleno de misterio. Es más, en los cementerios han ocurrido otras cosas. Hubo auténtico pánico en un pequeño pueblo de Navarra, Juan, ya no hablamos de cuestiones casi físicas. Igual la gente en un principio pensó en criminales, pero de pronto esas figuras se disolvían en mitad del Camposanto, desaparecían. Esto sucedió en Berbinzana, pueblo del que era natural mi madre, por eso conozco de cerca la historia. Entonces, cuando llegaba el verano, en aquellos años no había televisión, solamente estaba Radio Nacional, y que después del parte de las 10 de la noche prácticamente cerraban las conexiones. Entonces la gente, su única distracción era salir a pasear por los alrededores que tenían muy poco que ofrecer: el Camposanto, el río Arga y algún puente, nada más que eso. Entonces, sobre todo las chicas jóvenes y demás, la curiosidad siempre estaba pues en acercarse al cementerio. Habían oído historias a sus mayores y, oh sorpresa, que de pronto ellos también vieron pues como unos espectros que andaban entre las tumbas. Unos creían que estaban viendo visiones, otros que no querían creer lo que veían, otros que huían despavoridos. Eran figuras humanas, Juan. Eran figuras humanas, pero que avanzaban como si no pisaran el suelo, o sea, como si se estuvieran deslizando, ¿no? Entonces cundió un poco el pánico. Algunos, como siempre, la autoridad pues quería echar balones fuera, diciendo no, esos eran 4 bromistas que se ponen una sábana para aparentar fantasmas, pero no, porque fue gente seria, mi abuelo y demás, y allá el cementerio estaba cerrado, vieron esas visiones y esa gente no podía salir. Desde fuera de la verja del cementerio, familiares tuyos incluso, Juan, sí, observaron la presencia de las visiones dentro del Camposanto. Efectivamente, pero es que en algún caso llegaron a ver que esos espectros sí salían fuera y se dirigían hacia el río. Al ser verano, eran noches de luna clara que se reflejaban en el río, pero esos espectros, esas manchas blancas, cuando llegaban al río, no se reflejaban en el agua, o sea, desaparecían como en el agua, como si se sumergieran, pero sin que se les viera. O sea, ¿qué pasó con eso? ¿Qué llegaron a saber? ¿Hubo hasta batidas? Sí, hubo batidas, hubo investigaciones, porque incluso en aquella zona luego hubo un movimiento de tierras, un corrimiento. Yo de esto llegué a publicar algún reportaje en el periódico La Gaceta del Norte sobre corrimientos de tierra que coincidía con la zona donde se movían estos espectros. Corrimientos de tierra que tampoco hubo ninguna explicación pues geológica contundente sobre qué había pasado, ¿no? Estaban relativamente cerca del río, pero hubo movimientos y corrimientos de tierras pues significativos por la zona donde pululaban estos. ¿Siempre el mismo recorrido, Juan? Siempre el mismo recorrido, cementerio y del cementerio al río. Lo veían en verano porque el resto del año allá hace un clima bastante frío en invierno y la gente ni salía ni se atrevía a salir. Nadie llegó a descubrir nada. No, son temas de que tampoco se quería publicar, eran épocas de gran censura informativa y entonces pues tampoco. Y los que sabían también era el complejo ese que hay de contarlo, de que te tomen por loco, de mira, hija mía, mejor que no digas nada, que procura no salir de noche, no ir por allá. Pero esos fenómenos también se dieron por pueblos limítrofes de la Ribera Navarra. Y la gente pues no se aclaró, pasaron el tiempo, ya la gente al llegar a la televisión, otras cosas, se ha recluido más en los recintos y ya no existe esa expectación, esa curiosidad, ese morbo que había por conocer estos fenómenos. La gente pensó que eran difuntos. Difuntos que vagaban por allá. Además, era un pueblo donde hubo muertes violentas, entonces siempre muertes violentas, pues por temas de lindes, por despechos sentimentales, entonces pensaban que eran los espectros, los espíritus de esos muertos por muerte violenta que vagaban por allá y que, en fin, querían comunicarse con la gente del pueblo. Pues, en fin, casos que en su propia coraza tienen todos los elementos propios de lo que llamamos España negra. Yo no sé si ha variado la encuesta, Carmen, porque claro, hoy con Internet, con los iPhone, iPad y 1000 artilugios, con los satélites, ¿qué queda de la España negra? ¿Acaso están pasando casos en la actualidad? Pues sí, y lo vamos a contar. Pero los amigos y amigas que escuchan Milenio 3 pueden pensar que esa sensación de la España eterna oscura no se ha marchado. Pues la encuesta ha variado muy poco. La pregunta era, ¿crees que sigue existiendo la España negra? 83,1% sí, 16,9% no. Posiblemente
quizá la encuesta más alta, de las más altas que hemos tenido en Milenio 3. Última hora. Acaba de ocurrir en Cádiz. Acaba de pasar en Cádiz y tenemos los documentos. Otro de las artes terribles y misteriosas, y que ha dado para muchos asuntos de la crónica de lo paranormal también, es el cadáver emparedado, el cadáver detrás de una pared, el cadáver que sigue estando en una casa, aunque quien vaya allí, quien more allí, no lo sepa, que no se marcha del lugar, y es que físicamente los huesos, la carne está dentro. En Cádiz, el hallazgo de una niña muy especial, y incluso estudios esta misma semana que son alucinantes. Se han dado a conocer ahora unos documentos porque cuando se hace el hallazgo en la iglesia de San Lorenzo, en Cádiz, es en el año 1987. Se están llevando a cabo unas obras de rehabilitación del templo y en una de las bóvedas de la iglesia encuentran el cuerpo momificado de una niña. No tiene ataúd, está vestida con un vestido de encaje, con unas medias de lana, con unos zapatos. Todo apunta a que es una niña que vivían sus padres en una posición acomodada. Hemos podido hablar, Iker, con una de las principales especialistas que han hecho los análisis a esa niña, que la han estudiado. Se llama Milagros Macía, es profesora, experta en medicina y en arqueología, y esto era lo que nos contaba sobre ese hallazgo. Al parecer estaban restaurando parte de la cúpula y en un hueco, en la parte externa correspondiente a la cúpula, pues allí la encontraron los trabajadores. Lo que conocemos de ella, pues que tuvo una serie de malformaciones, una serie de lesiones asociadas a esas malformaciones, y que esas lesiones pues se debieron dar en unas circunstancias traumáticas. Se cree que la niña tenía entre 4 o 5 años, que fue enterrada entre últimos del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando ya en las iglesias además no era costumbre enterrar a la gente. Hay unas características especiales en esa pequeña porque las personas que aseguran haberla visto cuando fue descubierta decían que tenía un rictus de dolor en su cara, en su rostro. Es lo que espantó a los que picaron la pared y se encontraron una niña como gritando en momia. Exactamente, además tenía vuelta la cabeza, parecía que un hombro lo tenía dislocado porque estaba bastante por encima del hombro izquierdo, que era el que tenía en posición normal. Trasladan a esa niña momia al Hospital Naval de San Carlos, donde la realizan pues una serie de estudios radiológicos y encuentran que tiene luxaciones en la cabeza del húmero, el hundimiento de la 9ª costilla y otras malformaciones y lesiones que en un principio parecen congénitas. Además, parece o apuntan los médicos que podía sufrir una enfermedad conocida como Sprengel. Esa enfermedad pues precisamente hace eso, que un hombro lo tenga más elevado que otro y que ello puede haberse complicado con una serie de espasmos que tuvo la niña, porque puede ser que fuera epiléptica. La profesora nos contaba qué podía ser ese síndrome y por qué podía estar la niña en esta posición. Bueno, es una malformación del hombro que digamos, aparentemente si una persona lo padece, lo que vamos a ver en ella es que tiene un hombro más elevado que el otro, por un acortamiento muscular, por una hipoplasia, o sea, por una disminución del tamaño de la escápula de ese lado, y otra serie de malformaciones que pueden ir acompañadas, ¿no? Pero digamos que si viésemos a una persona con esa enfermedad, encontraríamos que un hombro lo lleva más elevado que el otro. 1:43, estáis escuchando Milenio 3 en la cadena SER, como siempre. La pregunta, que imagino que es la pregunta de muchos ahora mismo, es ¿por qué una niña fue emparedada tan pequeña y con estas enfermedades? Y en una iglesia. Y no se tiene un no solo... enterrada. No enterrada, emparedada. En una iglesia, en la bóveda además, en un lugar casi inaccesible. Si no se hacen, pues como en este caso, las obras, es imposible que la encuentren. Sin no ninguna se inscripción sabe... diciendo aquí está. Exactamente, sin ataúd. No se sabe quién es esa niña, no se sabe cuáles son las causas de su muerte y sobre todo no se sabe por qué fue enterrada precisamente en ese lugar. Luego le voy a preguntar a Santiago Camacho por esas tradiciones de españoles que a veces místicos se emparedaban en vida. Había muchos que una forma de aproximarse a Dios, su creencia, era dejarse morir y ser emparedado. Pero es que estoy viendo ahora mismo, Juan, ¿sabes qué? Estoy viendo
una calle de Madrid, una calle no muy lejos de aquí, de la Gran Vía, una calle de la zona castiza. No es la mejor época, son los años 80, son años de droga, años de gentes un tanto oscuras en su comportamiento. Es la calle Luciente número 9, es un mesón que se llama El Lobo Feroz, y estoy viendo a una persona regia de aspecto, cara contraída, está sentado en la mesa, está la persiana echada, porque hace mucho tiempo que casi nadie va al mesón del Lobo Feroz, y está bebiendo constantemente. Le llaman el Legionario, uno de los últimos hombres que emparedaban en nuestro país. Un mesón que evidentemente aparece en tu trabajo, que es crónica pura del horror de la España negra. Sí, es una historia curiosa. Este local lo compró un subcomisario de policía, al cual las prostitutas de la zona de Delicias lo apodaban el Lobo Feroz. Y el hombre, con sentido del humor, decidió ponerle ese nombre, el Lobo Feroz, para que lo explotara a su hermano. Posteriormente lo cogió una famosa prostituta llamada La Rubia para, lógicamente, poner un puticlub. No es una zona muy apropiada para ello, para vender copas caras, y entonces una señora, madre de un legionario, cogió el arrendamiento para que su hijo tuviera pues una forma de ganarse la vida. Este hombre de complexión fuerte, que había estado en un tercio de la legión, era un hombre arisco, de trato distante y muy dado a la bebida. Entonces algunas noches a última hora, cuando ya estaba pasado de alcohol, su cuerpo le pedía sexo y se acercaba a la calle de la Cruz, en el centro de Madrid, muy cerca de aquí de la Gran Vía, y contrataba los servicios de alguna prostituta que había. Se la llevaba al bar, intentaba realizar el acto sexual, pero el exceso etílico que tenía no se lo permitía. La profesional decía que ya había pasado un rato y que tenía que volver a hacer la cera. Este, que se sentía humillado, despreciado, cogía el cuchillo jamonero e in misericorde las empezaba a rajar de arriba abajo. El primer caso que se dio fue el de una chica, Araceli Fernández, que la intentaron matar, pero salvó la vida. Se pudo escapar, pidió auxilio, la policía se presentó allá y bueno, como era una prostituta, dieron validez a sus palabras. Me ha querido robar y demás, y la historia ahí quedó diluida. Pasó el tiempo, el local cerró por el poco público que tenía. Lo cogió otra persona, quiso hacer obras de reforma, y cuando los obreros estaban picando con la alcotana debajo de la escalera que conducía al sótano, se encuentran un cadáver, se encuentran dos cadáveres. Llega la policía, ¿qué es esto? Entonces se acuerdan de aquella prostituta que salvó la vida por los pelos. Contó cómo la habían querido matar, y efectivamente estas otras dos compañeras, que también eran de la calle de la Cruz y que se les había echado en falta, habían sido asesinadas por este hombre. Estaban, según dice la prensa, momificadas. Momificadas. Dentro de la pared de un pared. mesón. O sea, había gente que había bajado a los servicios de ese mesón, Sí. que había estado comiendo en el mesón, tocando cuerpo a cuerpo todo. la pared donde estaban dos momias de prostitutas del centro de Madrid. Sí, él puso una ligera capa de yeso y tranquilamente siguió sirviendo allá comidas y de todo como si nada. Y cuando cerró el local, se fue tranquilamente, dejando ahí un cementerio. Fue el siguiente dueño cuando al reformar apareció. Lo detuvieron rápidamente y él dijo que se alegraba de la detención, porque si no, hubiera seguido matando prostitutas. Muy atentos, amigos, porque esta noche tenemos muchísima información, A estas mismas horas nos va a llegar, que esto sí impresiona, porque el emparedamiento por lo criminal, quizá esta niña, quién sabe, tiene, entre comillas, cierto sentido esconder el cadáver. Había personas que decidían autoemparedarse. Sí, además, no te creas que es tan extraño. Fíjate, hace unas semanas hablábamos precisamente de esa tradición budista japonesa de automomificarse. Parece que las grandes religiones, en su negación del cuerpo en pro de la espiritualidad, han llegado a esos extremos. Esa tradición empieza en lo que se llama el monacato oriental. Los ascetas de la zona, sobre todo de Siria, de los primeros tiempos del cristianismo, se recluían en cuevas y hay casos importantes como el de Macario de Alejandría, Juan de Tebas, que se pasan el resto de su vida, y estoy hablando de décadas,
encerrados en una cueva que ha sido absolutamente tapiada, sepultada por rocas, con apenas un resquicio por el que les pasaban la comida. En el caso de Macario, para mortificarse más, hizo promesa de no volver a comer jamás nada cocinado, con lo cual imagínate hasta qué punto pues llegó este automartirio. Lo realmente curioso es que esa tradición muy localizada no se sabe muy bien si por mor de la invasión árabe, que trajo muchas corrientes orientales a nuestro país, de repente en un momento de la Edad Media renace en nuestro país, y efectivamente se dan casos también de ascetas en nuestro propio territorio nacional que vuelven siglos después, porque aquello parecía extinguido, a recuperar esa tradición. Una cosa curiosa, esos ascetas dan lugar a una palabra que todavía permanece. Eran los llamados reclusi, y la palabra recluso actual viene de ahí. En algunos pueblos sí que también sacerdotes con cierta fama de milagreros, de milagrosos, también eran emparedados en las iglesias de los pueblos. ¿En vida? Ya muertos, cuando morían, para que el cuerpo de ese supuesto santo pues siguiera acompañando al no pueblo. No enterrar, sino emparedar. Exactamente. Fijaos, en la población de Arroyo de la Luz, en Cáceres, ocurre una historia que no se resolvió nunca bien. Una pared empezó a sangrar. Se convirtió en milagro, en fenómeno extraño. Algunos hablaron incluso de teleplastia, o de forma que clamaba algo y nadie entendía. Y se habló incluso de un aborto y un feto colocado y emparedado, y que una serie de lluvias, la humedad, sacó a la luz, como si ese niño no nacido quisiera, ¿no?, revelarse. Fue un gran escándalo. Y es curioso porque en Cáceres capital, y en un ambiente marginal, y con alguna sorpresa que yo creo que va a llamar mucho la atención, porque tiene que ver con excomponentes de agrupaciones musicales que han sido importantes, hubo de nuevo ese término, esa sensación saltando los medios: emparedadores. Y ocurrió en Cáceres, y hace no tanto tiempo, Juan. Sí, fue hace 5 años. Zósimo era un personaje ya popular, porque era un guitarrista de rock transgresivo. Había fundado el grupo Dosis Letal, que luego dio paso a Extremo Duro, un grupo conocido que incluso grabó una canción que se llama Emparedado. Este grupo hizo una canción que se llamaba Emparedado. Tanto Carlos Largo como Fermín, como nuestro compañero Noel Calero, que sabe mucho de música, ha puesto una cara cuando has mencionado el célebre grupo, que en su génesis tuvo otro grupo donde estaba este Zósimo, que había hecho esa canción, profética o no, Juan, Emparedado. ¿Cuál es su historia? Este hombre fue cayendo en el mundo de la heroína, fue poco a poco dejando la guitarra, fue dejando un poco la música, necesitaba dinero. Él fue cayendo mientras su famoso compañero fue ascendiendo. Ascendiendo, sí, pero su compañero era un buen profesional, volcado, ajeno a sustancias extrañas, y este hombre pues llevó una marcha descendente. Cuando necesitaba dinero o no sabía dónde estar, iba a casa de una hermana suya de 44 años y se alojaba allá. Es más, iba con su compañera sentimental puesta. Los vecinos cuentan que había grandes broncas, que incluso el músico Zósimo y su compañera le pegaban palizas a la hermana, y de pronto el vecindario se dio cuenta de que la hermana había desaparecido. Preguntaron por ella y dijo que la drogadicta era ella y que estaba rehabilitándose en una clínica en Italia, que tardaría mucho en volver. Y ya fue pasando el tiempo. Pero un Jueves Santo, un vecino que debía sospechar algo avisó a la policía de que creía que no había salido de esa casa, que no se estaba rehabilitando ni en Italia, que estaba dentro. Entonces fue la policía, empezaron a mirar, y al final de un pasillo vieron que habían puesto como mucho desodorante, ambientadores para evitar el olor, pero también que había como unos pequeños mosquitos pululando. Corrieron a un armario y detrás vieron que en la pared habían hecho una obra relativamente reciente. Picaron, y en una especie de nicho pequeño donde habían metido a su hermana en posición fetal.
casos recientes donde surge la historia del emparedamiento. En el año 93 también, en la calle Argento de Vallecas, en Madrid, una familia de la etnia gitana entran a esa casa que estaba abandonada y empiezan a hacer una serie de rehabilitaciones, a tirar muros para construirse pues allí un lugar donde alojarse. Y cuando tiran uno de esos muros ven que salen unos pies. Les da tanto miedo, ya lo sabemos además, sí, que esta gente es muy supersticiosa, que tiene... Como alma que lleva el diablo saliendo allí. Salieron, además los vecinos aseguran que cogieron la furgoneta que tenían, que se llevaron por delante, incluso los cubos de basura, porque lo vieron como algo maligno, como algo que les decía que allí, claro, no se podían quedar, un cadáver del cual solo salen los pies al tirar un muro. Al parecer estaba dentro de una especie de lona, estaba atado y estaba como haciendo el pino. Así es como lo encuentran los vecinos, que dicen, bueno, que han visto esta gente, ¿qué pasa aquí dentro? Entran y se encuentran que han tirado el muro y que hay un cadáver. Llaman a la policía y efectivamente estaba como en posición hacia abajo. Le habían enterrado así, le habían emparedado así porque era un drogadicto, había estado rehabilitándose en Vitoria, había conocido allí a otro drogadicto al que llamaban el Pepe de Sevilla, eso ponía en las noticias. Y pues por una pelea Pepe le clava un pico en la cabeza y después deciden emparedarlo, y él y un compañero lo dejan allí hasta que esta familia de gitanos lo encuentra. Juan, si puedes en apenas un minuto, ¿cuántas veces la alcotana o la piqueta en obras que han sido tan habituales en nuestro país se han encontrado con sorpresas? Por ejemplo, en un discreto hotel de Mallorca, una reforma y aparece una mujer. Sí, aparece una mujer. ¿Y qué pasa aquí? Nadie sabía quién era esa mujer. Interviene la policía y, investigando, haciendo memoria, recuerdan que 19 años antes una empleada se había ido y la familia suya de Granada había preguntado por ella. Entonces pensaban que se habría ido a otro lado. Entonces empezaron a investigar, cogieron el ADN de este cadáver que apareció allá, compararon con la hermana y efectivamente era la empleada que llevaba 19 años allá emparedada. Siguió la investigación y ella sucedía que mantenía una relación adúltera con otro empleado del establecimiento que estaba casado. Ella le dijo que o dejas a tu mujer y te vienes conmigo o lo dejamos. Él le dijo que... Ese bar en mitad de Barcelona donde entra gente y no sale jamás. No es leyenda urbana, es realidad. Y ese hombre que va con una friambrera de carne humana vagabundeando por Albacete buscando víctimas, el último caníbal español. Todo eso y mucho más a la vuelta. Milenio 3. 2 y 8 minutos, descomprimimos un poco porque la actualidad, como veis, viene llena de cuestiones. Estamos indagando profundamente en los parámetros, en los iconos, en la verdad y el miedo que junta crimen y misterio de la España negra. ¿Existe todavía? Por supuesto, nuestro agradecimiento a todos los amigos que confían en este programa y que nos ruborizáis con vuestro apoyo, sobre todo en una sociedad que tiene cada vez más posibilidades, que tiene más ofertas y, bueno, seguís haciendo a Milenio 3 líder absoluto, alcanzando incluso el 50% de la audiencia, que eso sí que es algo absolutamente insólito y no muy conocido en la radio española. El último IGM nos da 541.000 oyentes todas las noches. Estamos muy orgullosos de que estéis con nosotros. Y un dato más que nos deja también sin habla: la página, nuestra página amiga ikerjimenez.com, dirigida, coordinada por Guillermo León, donde precisamente tenéis la conexión con Facebook, con Twitter, la encuesta, las vías de contacto, que por ejemplo este mes superaba la barrera de las 700.000 descargas del programa Milenio 3. En fin, no podemos estar más contentos. Intentaremos hacerlo con todas las fuerzas para estar a vuestra altura. Una vez más, el mismo mensaje, y llevamos 10 años haciéndolo. Gracias por hacer a Milenio 3 líder de la madrugada en la radio española. Gracias. Pues fíjate, hablábamos del caso de la calle Argente en Puente Vallecas y nos escribe el policía que encontró el cadáver. Antonio nos decía: qué recuerdos, soy el policía que encontré al emparedado cuando salieron corriendo los gitanos. Estaba boca abajo y solo se le veían los pies. De esto ya hace muchos años. Juan, esto es la magia y la interactividad de la radio. Esto
en otros años sería imposible, ¿verdad? Que el policía, el amigo que descubre el crimen, escucha a Carmen contar la historia y nos comunique cómo fue el hallazgo. Es hacer la historia viva en un momento crucial como este, ¿sí? Maite nos decía, hola, estos crímenes son el reflejo de la maldad del alma humana. Nos causan terror lo que sabemos. No quiero pensar en lo que sigue oculto. Carlos desde Nantes. Ahora tenemos acceso a una pequeña parte de esa España negra que, arrinconada por la tecnología, sigue oculta en su mayoría, pero presente y real en pueblos y ciudades. Manuela decía, Iker, tengo ganas de contarte una serie de hechos raros que ocurrieron en un centro radiológico hace muchos años. Fue después de morir ahorcado por suicidio el director del mismo. Pasó aquí en Madrid. Bueno, Manuela, pues te agradeceríamos que nos lo contaras. Vamos a repetir las vías de contacto: milenio3 con número @cadenaser.com para que nos envíes un mail y nos puedas contar la historia. Nos pondremos en contacto contigo. Y después también el 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes y la web de la Cadena Ser, www.cadenaser.com. En ikerjimenez.com podéis seguir votando en esa encuesta, que por el momento pues no se mueven muchos los números. ¿Crees que sigue existiendo la España negra? 83,4% que sí, frente al 16,6% que no. Ya sabéis que esta noche sorteamos 3 libros: Tras la huella del crimen, 50 años de misterios y casos sin resolver, de nuestro invitado, de Juan Rada, que además se lo enviarás dedicado, ¿verdad?, a las personas que lo ganen. Por supuesto que sí. Pues una dedicatoria personal a cada uno de ellos. José de Guareña nos decía, buenas madrugadas, amigos. ¿Qué sabéis del crimen de Don Benito? También fue muy sonado, ¿verdad? Creo que hicieron una película. Un abrazo. Sí, La huella del crimen, y lo conoce bien Santiago Camacho, una auténtica revuelta que daría para otro programa, también muy de España negra, por cierto. Buenas madrugadas, saludos de la gente de prensa. Gracias por los sábados que nos regaláis y hacéis más a menos el misterio, el crimen de los marqueses de Urquijo. Hombre, pues es que nos preguntéis y nos también contan de otro misterio, programa, que son la gente que reparte la prensa por la noche. Nos decía desde Pues, la gente de prensa, pues, de la si son, gente de prensa. Pues bueno, Pues un tanto abrazo. si son compañeros que están en los medios de comunicación escribiendo las noticias que tendremos mañana, como si son los repartidores, a todos ellos un abrazo y gracias por seguirnos. Mi abuela tenía un kiosco justo enfrente de donde ocurrió el crimen de las estanqueras. El día del crimen fue a recoger los cartones que ellas le guardaban. Las estanqueras de Sevilla. También María nos decía que a quien le guste Solana y la España negra debería también ver la obra temática negra del pintor Regoyos, que es impresionante. Hombre, claro, Darío de Regoyos, autor de un libro que se llama Viaje a la España negra, lo tengo yo. Nos recomiendo también el documental Queridísimos Verdugos, un clásico de Martín Patino. Trazó la pincelada brutalmente realista de la España más negra del franquismo. Daban miedo los verdugos y daban miedo las tinajas con dibujos que tenían en el fondo en aquel lugar. Y no solo el documental, también el libro. Sí, por supuesto, de El Martín libro Suero. Es de Daniel Suero. impresionante, eso es. Fina decía, hola amigos, lo recuerdo como si fuera hoy, pero solo tenía unos cuantos, 4 años, cuando en Valcarca, a primeras horas de la mañana, descubrieron el cuerpo sin vida al pie de una escalera vial. Resultó que el muerto era el padrino de mi hermana Rosa. Vino el periódico El Caso y llamaron a mi hermana para hacerle la foto junto al cadáver. No puedo decir cuál fue la causa de la muerte. Muy típico del caso, Estos ¿no? reporteros del caso, Juan, que tú has sido reportero del caso, que llegabais antes que la policía. Por supuesto que sí, muchas veces, dada la gran colaboración que había por parte del público. Importante, ¿eh? Y que también es algo que se ha perdido un poco en la prensa de hoy. Mar nos decía que ya por su edad pues que no conoció el periódico El Caso, pero sin embargo que tuvo la suerte de encontrar una colección y que le apasionó leerlo todo. Vosotros ahora nos lo estáis recordando. Gracias, sois los mejores. Pues vamos a Muchas seguir gracias. recordando. Vamos a seguir Venga. recordando. Volvemos a entrar con ese indicativo tan especial en la voz de nuestro compañero Julio. Son como alaridos, ¿verdad? Es una mezcla de Goya, Zugarramurdi, crímenes, no lo sé, pero significa España negra. Os doy ahora una noticia, 2:15. Acaba de llegar también la actualidad de Pakistán, que es terrorífica y que va a unirse a esta, digámoslo así, corriente de sucesos. La próxima semana también estará aquí nuestro amigo Juan Rada para contarnos una cosa que nos va a poner la carne de gallina. Tiene más que ver con los aparecidos, tiene que ver con una gran verdad ocultada durante mucho tiempo, tiene que ver con documentos oficiales y me dan ganas de saltar sobre la noticia ya, Juan, pero vamos a dejarlo para la semana que viene. Creo que es un auténtico pelotazo también de alguna forma, ¿no? Una serie de evidencias de cosas que pasan y que tienen que ver con, sí, aparecidos.
Aparecidos es lo que prácticamente creyó tener a su vera, por ejemplo, otro de esos grandes reporteros a los que hoy, con la presencia aquí de Juan Rada y su trabajo, rendimos un poco homenaje. Del periódico Crónica, años 30, José Cirré Jiménez. Imaginaos a un reportero como los de Estampa, como los de Mundo Gráfico, como los de Los Sucesos, que reciben en su pequeña y humilde mesa, donde circulaban tantas y tantas historias increíbles, con las que embelesaban al público y con las que investigaban y se fundían con las gentes, y eran auténticos detectives y llegaban a veces antes que la policía. Imaginaos, digo, a José Cirré Jiménez, que recibe un extraño sobre sin firma. Bueno, sí, una firma. Dice: La Estrella Solitaria. Y ahí una propuesta que le mantuvo en vilo, porque ¿la aceptaba o no? Se venía hablando en Granada de la presencia de una extraña secta o sociedad. Un grupo de adoradores de la muerte, vamos a llamarlo así, que tenían sus catacumbas, sus lugares secretos, y que en sus extrañas procesiones habían sido también confundidos con auténticos espectros. José Cirré Jiménez era invitado porque no les gustaban a estos miembros de la sociedad secreta los rumores que se estaban difundiendo y querían mostrar su verdad. Pero claro, se fía uno de una misiva que pone La Estrella Solitaria y que acaba diciendo exactamente: venga con nosotros, o de lo contrario calle. Si no calla, su cuerpo y su alma recibirán una severa advertencia. Así que José Cirré Jiménez hizo todo lo que ponía aquel envío de 1936. Esperar un coche negro en cierto puente de Granada a las 3 de la mañana, ir acompañado de un fotógrafo que tenía que verificarlo todo, y meterse con los ojos vendados dentro del vehículo como testimonio y desaparecer con un conductor que iba encapuchado. Cuenta José Cirré Jiménez que en mitad del camino de repente se para el coche, y él como reportero dice: en aquel instante fui consciente, había caído en la trampa, estos individuos me iban a quitar de en medio. Dice el gran reportero que escuchó el sonido inconfundible, y más en Granada, de una navaja cabritera que se abre. Él iba detrás y el conductor salió. Él pensó que le iban a ensartar de un momento a otro con la navaja. Al parecer, un foco se había averiado y el conductor, con la herramienta que llevaba, se dispuso a arreglarlo. Este sonido nunca lo olvidará el gran reportero de Crónica. Llegaron a un lugar. Allí se encontró con 6 miembros, vestidos como si fueran nazarenos, absolutamente de negro, eso sí, que se mortificaban. Eran 6 personas que habían estado en trance de muerte y sobre todo que habían tenido grandes desengaños con la vida. Desengaños tremendos que les obligaban poco menos que a pedir a la parca que acudiese a ellos. Besaban un cráneo humano de oscura procedencia como inicio de los ritos. Y eran las víctimas propiciatorias, todo pintaba así, a favor de un suicidio colectivo prácticamente. El fotógrafo, desde las posiciones que le indicaron, hizo una serie de fotos siniestras, fotos realmente increíbles. Por ejemplo, había 6 ataúdes preparados para el rito que iban a cometer. Después de hacer esas tomas, José Cirré y el fotógrafo fueron de nuevo metidos en el coche y devueltos al punto del puente de Granada donde había iniciado esta extraña historia. Se publicó en la prensa, causó un gran revuelo y después, como siempre, se olvidó. José Cirré confesó que nunca había estado tan cerca de algo llamado España Negra. Sobre sociedades secretas españolas se podría contar mucho, sociedades que tengan que ver con esta oscuridad, Santi, y aunque sean flashes en retazos, algunas cuyos nombres causan espanto todavía hoy. Hasta hace bien poco
el ángel exterminador se movió por estas mismas calles. Pues sí, y así lo comentábamos hace unos cuantos meses, fue precisamente en el siglo XIX, 1820, esa década fue en la que cogieron mayor importancia, y el ángel exterminador o la Inquisición secreta, que era su otro nombre, era una sociedad secreta absolutista que su máximo objetivo era la vuelta a instaurar del Tribunal del Santo Oficio en nuestro país. Claro, lógicamente en una época convulsa como es el siglo XIX español, lógicamente en el otro bando, en el bando liberal, también había sociedades secretas que le hacían la contra. Incluso hubo una especie de guerra secreta con partidarios de el ángel exterminador o de la Sociedad de los Caballeros Comuneros, que eran sus grandes enemigos, que eran encontrados en callejones desangrados a navajazos o a tiros de pistola. La Sociedad de los Caballeros Comuneros, además, se sabe bastante más de ella. Se reunían muy cerca de aquí, en el Café de Malta, que estaba cerca de la Puerta del Sol, o en la Fontana de Oro, que todavía existe en aquellas zonas. Y eran también terribles. Si al ángel exterminador se le atribuye la ejecución del maestro Cayetano Ripoll, que fue terrible y además fue seguida del descuartizamiento y la repartición entre el pueblo de los trozos del finado, pues los caballeros comuneros tienen a su cargo diversas matanzas de frailes que hacían al grito de muera Cristo, viva Luzbel, muera Don Carlos, viva Isabel. ¡Viva Luzbel! Viva Luzbel, directamente, muera Cristo, era uno de sus gritos de guerra. Y el atentado más osado que cometieron fue el del capellán del rey, Matías de Vinuesa, que estaba en la cárcel porque había participado en un complot para devolver el poder absoluto a Fernando VII, y le habían condenado a 10 años de cárcel. A los comuneros no les pareció lo suficientemente dura la condena y asaltaron la cárcel y asesinaron al sacerdote a martillazos. Tan sonada y tan impune fue aquella acción que se crecieron, y a partir de entonces a sus corbatas moradas, porque el morado era el color con el que se identificaban, porque decían que el pendón de los comuneros de Castilla era de este color, pues añadieron alfileres de corbata o gemelos que llevaban un martillo. Y como curiosidad cabe decir que precisamente el color morado de la bandera republicana viene precisamente de esa sociedad de los comuneros. Estampas puras de la España negra. El ángel exterminador, los comuneros y sus reyertas sembrando de cadáveres las calles de Madrid y otras ciudades. Por cierto que hemos empezado con la estampa del cadáver que sonríe, la primera hora. Hemos seguido con la visita de un periodista a la guarida de la estrella solitaria. Y José Cirré Jiménez lo que sí que hizo como buen reportero, no había grabadoras, es anotar. Es casi a vuela pluma dejar negro sobre blanco la extraña letanía, la extraña canción a modo casi de miserere que aquellos 6 individuos en las entrañas subterráneas de Granada cantaban cada noche mientras besaban un cráneo humano con extraños signos y se metían en unos ataúdes. Gracias a este reportero, gracias a este tipo de periodistas investigadores, quedó en la prensa española tan singular cántico. Decía así: Dios de los espíritus, del alma y del cuerpo, dadnos la muerte pronto, redímenos del cuerpo. Odiamos la carne y todo lo terreno. Ten piedad de nosotros y llévanos al cielo. Muerte cobarde, ven por nosotros. Creemos, por ejemplo, que el canibalismo, una de las formas creo que más infrahumanas o que más nos identifican con el reino de lo salvaje, pues pertenece a culturas primitivas y a latitudes lejanas. La siguiente escena, Juan, y ahora vamos a saber lo que está pasando en un cementerio en Pakistán, que creo que es, pues eso, para no dormir. La siguiente escena, Juan, que yo veo es un vagabundo extraño, como desnortado, sin rumbo,
arrastrándose bajo el sol por los caminos de La Mancha, concretamente de Albacete. Va dispuesto a matar y lleva una fiambrera con carne de un extraño aspecto. Pasó hace no mucho tiempo. Sí, tan solo hace 5 años. Este hombre de aspecto un poco demoníaco, grandes melenas, barba y surta y demás, se encontró a un campesino de 66 años trabajando y, sin venir a cuento, se echó encima, le metió 26 puñaladas y luego lo llevó dentro de un almacén y allá con una sierra lo troceó. Juan, un elemento más acabas de decir, que quizás es lo más terrible, simplemente porque estaba allí, simplemente porque sus caminos se cruzaron. Se cruzaron, sin más. El hombre estaba trabajando, se cruzó y fue por él. A continuación se puso a descansar cerca de la furgoneta que tenía este señor y pasó otro vecino. Entonces le llamó la atención que este señor tan extraño, casi con una pinta diabólica, estuviera en la furgoneta del amigo. Entonces el alemán este, el caníbal, tiró de navaja e intentó matar a este señor, que se dio a la fuga. Cogió el móvil, llamó a un agente de la policía, este se personó rápido, entonces el caníbal se montó en la furgoneta, intentó arrollar también y matar a la gente. Se tiró la cuneta al policía, el otro chocó con un árbol y a punto de pistola lo detuvo. Miró lo que llevaba encima en el zurrón y llevaba una fiambrera con varios filetes de carne humana. Ocurrió en Férez. En Férez. Un pueblo cualquiera, una tarde cualquiera de 5 años. ¿Qué demonios pintaba este tipo por ahí? Parece que había dejado una senda de cadáveres ya en su vagabundear. Iba con su perro Chucky y ya había venido de Jumilla, donde había matado a otro huertano de 71 años. También se sabe que estaba reclamado por la policía de Alemania porque había intentado matar a otra persona. O sea, no se sabe el reguero sanguíneo que ha dejado a su paso, ni por supuesto la de gente que pudo comerse. Vamos a ver, Juan, dicen que a este primer huertano de Murcia, un hombre de 71 años que sigue trabajando tranquilamente, se le aparece esta figura y que le clavó el puñal, la navaja, de forma tan fuerte que rompió la hoja en la cabeza. Efectivamente, rompió y se siguió cebando, o sea, con un odio terrible, visceral, a una persona que no conocía de nada. Pero era una persona rara. Su ídolo era Freddy Krueger, el protagonista de la serie. ¿Y cómo un hombre así puede ir vagando por España? Esa es la gran pregunta de la España negra, que parece que si pasa hace 5 años está pasando. ¿Cómo es posible que un individuo así, Juan, vague por los caminos en pleno día, utilizando cañadas, utilizando caminos comarcales, y cualquiera de nosotros, en bici, caminando, un padre con un hijo, una mujer que va a hacer un recado, pueden cruzarse con un individuo de este tipo? ¿Cómo es que no hay ningún control para este individuo? Era un señor que estaba en búsqueda y captura, iba vagabundeando, y si no llegase porque aquella persona tiró de móvil y avisó a la policía municipal, pues hubiera seguido matando. Era un hombre muy raro, porque en su agenda decía que me gusta brindar con vino negro del cuerpo del muerto, brindar con sangre de mis víctimas. El caníbal de Férez. Hay que imaginar también la escena, porque en todo esto aparecen también las heroicidades, ¿no? Y en las personas más normales y corrientes, en cualquiera de nosotros, claro que puede haber ese estigma de lo malo, pero también surge lo bueno. Ese individuo, poniendo en peligro su vida, mientras este hombre con la melena va siguiéndole por el barbecho con la navaja, llega a llamar por el móvil, Juan. Sí, llega a llamar por el móvil porque ve que el otro lo va a pillar y que lo va a matar. Entonces, a la desesperada, como estaban cerca del pueblo, pues llamó a la policía municipal y se presentó un agente, el cual también se jugó la vida, porque intentó arrollarlo y matarlo también. Pero, y ese policía, cuando recibe la llamada, está viendo un hombre que está corriendo con el caníbal detrás. Con el caníbal detrás, efectivamente. Y entonces va también a por el policía y este se salva porque se arroja a la cuneta, le sigue corriendo y se estrella contra un árbol. Y a punta de pistola consigue detenerle y encuentra la friambrera ahí con los filetes ya condimentados, o sea, para comer, o sea... De carne humana. De carne humana, para ingerirla. No es Georgetown, no es Singapur, no son los suburbios de Lima, no es un remoto poblado inuit de Alaska, es un pueblo de Albacete, Férez, y un caminante en mitad del día. La última hora llega desde Pakistán, y desde que Carmen está indagando la veo con mala cara, sinceramente, por el impacto, y no es normal. ¿Qué ha pasado en Pakistán estos mismos días?
Pues las noticias que nos llegaban a España es que 2 caníbales se alimentaron de cadáveres durante al menos 7 meses. Cadáveres que desenterraban de un cementerio de la localidad de Coar Calán. Y bueno, eso era lo que nos decían las noticias, que al parecer pues la policía encuentra en plena acción a estos caníbales. Pero buscando e incluso acudiendo a periódicos de la zona han informado que la cosa es todavía peor. Vamos a ver, el año pasado estos 2 hermanos, que son hermanos, los caníbales son hermanos, asesinan a su propia hermana por razones de honor. Al parecer la hermana había cometido algún acto que no había gustado a la familia, ellos la asesinan e inmediatamente empiezan a comer su carne. Después de esto, Iker dice que se hacen adictos a la carne humana y que entonces no pueden dejar de ingerir cuerpos de personas recientemente fallecidas. Hasta tal punto que uno de ellos, Rana Farman, así se llama uno de los detenidos, mató a su propio hijo para después comérselo. Se han encontrado los restos, los huesos del niño, y ahora se sabe que la última persona a la cual estaban devorando era una chica que acababa de morir de cáncer, tenía 24 años, y encontraron cerca de la localidad donde viven ellos, cerca de su casa, el cuerpo de la joven al que ya habían comido una pierna entera. Los padres de esta joven no se lo podían creer. Han sido detenidas más personas, Iker, porque se cree que no son los únicos, se cree que hay un grupo por lo menos de 5 o 6 personas que se dedicaban a desenterrar cadáveres recientemente enterrados y a comer su carne. No saben si por rituales extraños todavía, lo están investigando, o porque realmente decían los policías que los han interrogado que se han hecho adictos a comer carne humana y que ya no les gusta ninguna otra carne. Yo no sé, habrá que pulir toda esta información, ver lo que va ocurriendo, pero ahora acabo de ver a Goya, acabo de ver el cuadro de Saturno devorando a su hijo. En este caso fue real, Saturno quizá uno se de llamaba los Rana Farman. más terribles ideados por la mente humana. Y como siempre digo, y creo que hay que motivar a la gente a que acuda a nuestros grandes museos. Si hacéis la experiencia, amigos, de ir a la sala de las pinturas negras de Goya, de esas pinturas que por cierto quedaron ahí a la intemperie, porque en España daban miedo, tuvo que venir un francés, Lebrun d'Erlanger, para decir, oiga, que esto es obra cumbre del arte mundial. Aquí en España lo negro lo llevamos tan dentro en el alma de la España negra que lo habíamos dejado ahí porque nos daba miedo. Y es verdad que esas pinturas en conjunto, vuelve uno a verlas. Fijaos en una, si vais con vuestros hijos, casi mejor dejarlos en otro lado, porque esto es como, es verdad, es encontrarse con el terror, ¿no? Pero para tantos amigos que yo luego lo sé, que hacen cosas, ¿no? Y que los programas les motivan para hacer planes diferentes. Bueno, pues si vais al Prado y vais a ver las pinturas negras de Goya, quedaos enfrente de una figura terrorífica, ese es el terror, que estaba en el cuarto más grande de la Quinta del Sordo de Goya, y veréis una especie de espectro blanquecino gigantesco, con la barba quizá parecida al caníbal de Férez, devorando, ya no tiene forma, lo coge por un brazo a su propio hijo. Yo nunca, que sepa, en el mundo de estos caníbales, había escuchado, nunca hasta ahora, que alguien hubiese comido a su propio hijo. Yo no sé, Santi, Juan, si tenéis datos de algún caso de caníbal que en vez de hacerlo con alguien ajeno, lo haga con su propio hijo. Yo no recuerdo. Quizá los espectadores, los oyentes, nos saquen de dudas, pero es que ya no sé qué puede haber peor que eso. No sé qué puede haber peor que eso. Lo que sí sé es que uno piensa en Pakistán, en un cementerio, en lo remoto. ¿Por qué no trazamos una línea? Que es la cuestión de este programa. Nada es ajeno al hombre. Nada está tan lejos. Hablábamos antes de Mallorca y la gente bañándose en una piscina de apartamentos y había un cuerpo. Bueno, pues en Calpe, que no es precisamente un lugar alejado, también hubo un hombre que le llamaron hace no mucho tiempo el caníbal de la costa. Sí, fue hace 7 años. Una hermosa mujer inglesa, divorciada, fue a esa localidad pues para emprender una nueva vida en una zona pues que estaba muy poblada de ingleses. Allí hizo amistad con un constructor y inició una nueva etapa. En sus contactos conocieron a un inglés joven que ignoraban que era un delincuente que estaba en busca y captura, y se formó un extraño triángulo. El constructor tuvo que volver a Londres para su trabajo, y entonces este inglés que estaba en busca y captura se volcó de lleno a seducir, a conquistar a la mujer. Incluso llamó a su colega, a su compatriota, a Londres, amenazándole de muerte si volvía por aquí. Bueno, el otro se quedó ya un poco atemorizado en Londres, y esta pareja siguió su relación.
pero de pronto la pareja desaparece por completo. La mujer, o sea, no se le ve por ningún lado, él reaparece al tiempo, pero ya sin la mujer. Dice, no... Hemos intercalado casos antiguos con casos modernos. Hay una dinámica que es curiosa. ¿Verdad que no muy lejos de nuestro barrio, Carmen, hay una panadería donde nadie entra? Primero porque, claro, está cerrada hace muchos años, pero que hay muchos negocios que parece que van en picado, porque fueron lugares de crimen. La gente se queda como con esa copla. Fíjate que yo, una de las noches que recuerdo de verdad con terror, yo vivía entonces, que fue una circunstancia, se puede decir, porque hace años que no vivo, pero también tiene bemoles, como diría aquel Juan Santi, que yo en Madrid, hace unos 15 años, viviese en una calle que se llama Calle Misterios. Es curioso, ¿eh? Sí. Y acabé mi primer libro diciendo, en la Calle Misterios, que la gente pensaba que era una especie de licencia literaria, ¿no? Yo recuerdo una noche, ya como con calor, y que no muy lejos, en una tienda típica de golosinas, había un poco sórdida, por cierto, había un contenedor de los de hielo, y habían encontrado, por accidente, ya había cerrado la tienda, olía mal, entran unos operarios de la limpieza, abren el típico arcón de congelados y se encuentran en la cabeza unas manos, unos pies de alguien que habían victimado ahí al lado, ¿no? En pleno corazón de Madrid. Es decir, esto nos suena a veces lejano, pero está y parece que sobrevuela. Es como cuando pasamos muchas veces delante de ese escaparate como otro cualquiera, y es como si el vecindario de esa zona del Retiro en Madrid supiese que ya había pasado algo muy malo. Y mucha gente lo sabe. Y todos los negocios fueron mal a partir de entonces. Todos los negocios fueron mal y acabó, pues la tienda debe de llevar más de 25 años cerrada. Yo recuerdo de pequeña que sí que estaba abierta esa panadería, que además nunca comprábamos. Mi abuela me decía, no, ahí no entres, vámonos un poco más lejos. Porque vamos al estigma de la España negra, ¿no? Claro, el lugar que queda marcado, la gente también es muy atávica para eso, el lugar, ¿no? donde Jarabo hizo de las suyas, donde ni más, cometió ni el menos. último de los crímenes, en esa especie de tienda donde se dejaban cosas en depósito, ¿verdad? Pues justamente ahí. Y fíjate, hablando con vecinos de la zona que tienen ahora sus negocios cerca de esa tienda, me decía que siguen ocurriendo cosas extrañas. Y me decía, ¿Cómo fíjate, como ruidos que se escuchan por las noches. Cuando no hay nadie. Cuando no hay nadie. Y nos decía, me decían a mí cuando llevo, por ejemplo, cosas a arreglar, me decían, es que muchas veces ponemos las máquinas funcionando para no ir. Dice, y mira que no tenemos miedo, porque nosotros en estas cosas pues no tenemos miedo, no pasa nada, pero sabemos que hay algo raro, que ponemos las máquinas y así mejor no escuchamos los sonidos, los lamentos que se escuchan. Imaginaos una casa de empeños donde Jarabo hace de las suyas, luego mata a personas en una casa, allí ejecuta a otra persona, queda marcado, y todavía hoy, es decir, la España negra es algo indeleble, se queda, su estigma permanece, se queda en la comunidad. Y yo voy a confesarlo, de vez en cuando pasamos por ahí, y si no hay mucha gente, yo pongo mis manos al lado de los ojos y observo a través del escaparate, y veo algunos recipientes de marcas que ya no existen hace mucho tiempo, marcas lácteas, botes de refrescos que ya no son así, un mostrador antiguo, casi con el recuerdo de aquellas balanzas que ponías encima una pesa y la marca no era digital ni mucho menos, algún calendario, quién sabe, quizá de hace 20 y pico años. Cajas de bollos antiguas. Y todo ahí descoloridas. Suspendido en el tiempo. Igual que la casa donde también cometió los asesinatos Jarabo, al lado del mercado de Ibiza. Eso te iba a decir, que alguna vez que he estado yo esperando en la puerta de la iglesia de los Sacramentinos, sí, como experimento muchas veces me fijo en la gente mayor que va por la calle. Y es increíble cómo la mayoría, sobre todo los que se nota que llevan mucho tiempo viviendo en el barrio, al pasar delante no pueden evitar una mirada hacia arriba, hacia el piso, hacia la terraza del piso donde ocurrieron los crímenes. Es automático. Claro, que impregnaron toda España. Bueno, ¿por qué hablamos de comercios? No es porque sí. Porque los comercios, antes hablamos del lobo feroz, han sido un lugar donde ha habido crímenes. Y al parecer había una relación entre lo que pasaba después, como ha contado Carmen, gente que nos ha llamado y nos ha dicho que oyen ruidos cuando eso está totalmente vacío, o voces. Bueno, imaginaos un bar en Barcelona donde entra alguna gente y no sale nunca, jamás, y un extraño sótano
Un nombre que parece bucólico, parece como para niños. El bar Snoopy. ¿Qué pasó en ese bar, Juan? Este bar, situado en la Gran Vía de Barcelona, era regentada por José Gilart, un antiguo policía que se dedicaba ya a actividades no muy lícitas. No le pagaba al arrendador las rentas correspondientes, no pagaba a la Seguridad Social la cotización de sus empleados, constantemente le estaban haciendo reclamaciones. Entonces un día citó al agente de cobros de la Seguridad Social para que viniera a la tienda porque él iba a liquidar todo. Le dijo que la acompañara bajo los sótanos. Jamás se volvió a ver a esa gente. Con un cuchillo de cocina, que además le había encargado al cocinero que lo comprara, es profeso, lo mató de un golpe, lo troceó, lo metió en una maleta de ruedas, aún quedaban allá las marcas de las rodadas, y desapareció el cuerpo. La maleta sí apareció en un contenedor, el cuerpo no. Pero es que a los 4 días le dijo al casero que también que iba a liquidar su deuda comprándole el local. Había falsificado documentos de una notaría para prepararle todo. También lo hizo bajar abajo, le dio un golpe, lo troceó, lo metió en otra maleta, se lo volvió a llevar y él siguió trabajando como si nada. Una tercera persona tenía que haber ido, porque el local era propiedad de 2 personas. Entonces también había preparado los papeles para la socia del arrendador, con la cual iba a hacer absolutamente lo mismo. Pero claro, cuando en la Seguridad Social este señor no volvía, miraron, encontraron el coche aparcado ahí, en la puerta del bar. ¿Qué ha pasado aquí? Entonces fue la Guardia Civil, aplicaron el reactivo luminol y demás, y vieron que quedaban marcas de las rodadas. Los había matado. Pero los cadáveres jamás aparecieron. A día de hoy no se ha encontrado ni rastro de esas personas que fueron al bar Snoopy. Se habló de que en su domicilio tenía un frigorífico industrial donde guardaba mercancías para su negocio, porque era un bar-restaurante grande, y que se los pudo ingerir. Tenerlos poco a poco para ir comiéndolos. Para ir comiendo, y nunca apareció resto por ningún lado de este hombre. Fue juzgado y encima fue declarado absuelto, porque cuando aparecieron las marcas de sangre, el agente judicial había salido a tomar un bocadillo. El hombre iba a estar todo el día. Y entonces dijeron que como era una vivienda privada, pues que no valía esa prueba. El Supremo dijo que de nuevo se celebrara el juicio, porque eso no es una vivienda privada, es un local comercial. Y estaba a punto de que lo condenaran. Pero entonces en su bar, dicen que aquí a hierro mata, a hierro muere, entró el criminal más buscado por la policía de Barcelona, Marcelo Dinar, que había acabado de matar a un policía en un atraco, que acababa de matar a un niño en un pub simplemente porque se equivocó de copa y bebida la suya. Atento a esto, Juan, porque yo creo que es otro de los elementos de la España negra de le puede pasar a cualquiera. Dinar mató a un niño, a un joven, porque en la discoteca se equivocó y se tomó su cubata, o le dio un trago. Le dio un trago en un pub que se llamaba Fleming y lo mató, sin más por eso. Y luego entró allá, pidió tabaco, y cuando se agachó el otro a darle cambios, le metió un tiro de arriba abajo, que en fin, ya prácticamente el hombre salió tranquilamente, el asesino, ya se lo llevaron tetrapléjico y tal. Tercer casi crimen en el mismo bar, de momento. Eso es. Y luego lo intentaron rematar en el hospital, pero no pudieron porque había protección policial. Se sospecha que pudo ser alguien muy allegado a las víctimas, que se tomó la justicia por su propia mano. El juicio no llegó porque este hombre se quedó tetrapléjico, murió, no hubo juicio, no hubo condena, y de los cadáveres no se sabe absolutamente nada. Cuenta Juan, en ese libro que hoy sorteamos y que va dedicado por Juan Rada, que este hombre, dueño del bar Snoopy, principal acusado de esos crímenes y quizá de canibalismo, estaba tetrapléjico en la cama porque esa bala le había entrado por la cabeza y le había atravesado la columna. Solo movía los ojos, diciendo sí o no, pero murió sin desvelar su secreto. ¿Cuánta gente había entrado en ese bar y nunca había vuelto? La leyenda urbana que se cuenta de esas tiendas donde entra una madre y una hija en el bazar de Estambul y demás y no vuelven, se convierte en realidad. En un sótano de un bar de Barcelona hubo gente que entró para jamás regresar. Y nuestro repaso terrible a la España negra, conectado con el misterio, puede continuar y casi finalizar, también con vuestros mensajes, por supuesto, vuestras opiniones e incluso preguntas, ¿por qué no?, a Juan Rada,
Bueno, informaciones además muy interesantes. ¿Cómo cuáles? Porque preguntaba Siquer si alguien sabía de caníbales que se habían comido a su propio hijo. Carlos Moya nos decía que en el verano de 2009 una mujer de Texas llamada Otzi Sánchez degolló, mutiló y comió partes del cuerpo de su hijo, alegando que oía voces que se lo pedían. Voces, otra vez, como hemos visto en el caso de Calpe, del caníbal de la costa. La muestra clarísima de que nuestros oyentes saben mucho más que nosotros. Bueno, de Calpe también nos escribe Celia, que la maletita con los regalos se encontró cerca de su casa. Qué fuerte, nos decía, yo tengo un apartamento en Calpe y recuerdo como si fuera ayer cuando apareció la maleta en la carretera relativamente cerca de mi casa. Vamos a, porque hay muchos mensajes, repite vías de contacto, Carmen, para que pregunten también a Juan Rada. 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Es que hablando del crimen de Calpe, este señor ya había cometido 2 crímenes similares en Inglaterra. Primero a un hombre que dicen que abusó de él, que no apareció el cadáver jamás, y luego una mujer con la que tuvo relación, que tampoco apareció el cadáver. Es curioso, Juan, que los casos de últimos caníbales, años 2004, 2006, en España sean extranjeros. Efectivamente, tanto el caso de Férez como este de Calpe eran extranjeros. Qué curioso, vagabundando por España sin ningún control. Vamos a hablar de España Negra y la semana que viene nuestro dossier continuará, no tanto en la sangre, y sí en lo de los aparecidos miedos y misterios. Así que yo creo que va a ser apasionante. Pero la siguiente escena nos lleva a no dejar de lado el mundo de lo digital, al mundo de Internet. Nos pensamos que todo esto de la España Negra tiene que ver con eso, con el ángel exterminador, las cosas de Solana y de Goya y las cuestiones del siglo XIX más o menos. Estamos viendo que no. Hombre, recientemente, esta misma semana, teníamos la noticia terrible de ese hombre rumano que había matado, si no me equivoco, en Torrejón de Ardoz o por ahí a su mujer o a su chica, y había enseñado por la webcam a su padre el cadáver, ¿no? Son como elementos de la España de hoy negra, negrísima, llevados a lo digital. Uno de los primeros casos que a mí me impresionó mucho, que cuenta de forma magistral Juan Rada en su estudio, Tras la huella del crimen, es una historia de una muchacha que había engordado. Al haber engordado, esa visión que tenemos tan superflua, ¿no?, de la realidad, pues la había afectado con sus amigos, con sus pandillas. Se sentía mal, se sentía triste. Había empezado a encerrarse en sí misma y había aparecido el asunto del esoterismo, el espiritismo y sobre todo Internet y el chat como elementos de vía de escape. Aquella muchacha, una noche, ella creyó y lo dijo así en su diario, que es lo poco que nos queda de ella, se le había aparecido un ángel a través del chat. Juan, así empieza esta historia. Sí, efectivamente, esta mujer, después de una gran reclusión que tuvo, que hizo régimen, pero en fin, debió caer en un proceso depresivo, no quería salir, de pronto un día sale y encuentra una persona maravillosa y cambia su ritmo de vida. Te dice a sus padres que ha encontrado a un ángel, al hombre de su vida, que le va a cambiar todo, o sea, y solicita una Biblia. Ella no era creyente, pues solicita una Biblia porque esa noche iba a tener una reunión con este ángel. ¿Y por qué una Biblia? Se supone por qué el esoterismo, los misterios y los ritos debían estar en todas sus conversaciones nocturnas por Internet. Totalmente. Su familia no era creyente, pero tenía una Biblia de que un familiar pues católico se la había regalado cuando la boda. Entonces, y esta ya veían que en su diario hablaba de cosas ya de esoterismo, de contactos raros por Internet. Se fue a esa cita, jamás volvió de esa cita. Tuvo que ser un perro el que encontrara esa Biblia destrozada y algún resto aparente de que ese cadáver, ese cuerpo había estado ahí, pero jamás se ha vuelto a saber nada. ¿Cómo se llamaba ella? Aurora Mancebo. Aurora Mancebo. Y esto ocurre hace no tanto tiempo, Juan. Esto sí, ocurre en el 2004. Efectivamente, en el 2004. Sospecharon de un amigo con el que le vieron esa noche, con el que últimamente frecuentaba, el tal príncipe, pero no se pudo demostrar nada. Este señor se demostró que por Internet era muy dado a temas de satanismo, de abuso de mujeres y demás, porque incluso fue denunciado por algún amigo. O sea que era un elemento muy peligroso. Pero incluso hubo manifestaciones en su localidad donde él estaba a favor de él, otros a favor de ella, pero las pruebas quedaron en el aire. Un juez decía que tenía convencimiento pleno de que era el autor, pero no había pruebas materiales para poderlo condenar. Quedó libre y ahí, salvo los restos de la Biblia ensangrentada, no se ha vuelto a saber nada de esta chica. Otra escena de la España Negra, los animales que encuentran cosas. Ese pastor alemán va hollando la vera de un camino, encuentra esa Biblia destrozada. Ella dejó en el diario: de este cardo
nacerá una rosa. Pensaba que su encuentro con el ángel, le define como ángel espiritual, iba a cambiarle la vida. No hemos vuelto a saber de ella. Así es la primera parte de estos 2 monográficos que vamos a hacer sobre la España negra. Sangre, porque es así, y misterio. Preguntas, mensajes, Carmen. Bueno, solo apuntarte que María Dolores Yeste también en el año 2008 se encontró una Biblia en su cuarto. Ella subió a la Sierra del Maigmó en agosto y allí encontraron el cadáver. Además, un parapentista que estaba haciendo parapente por allí ve que hay algo encima de la montaña, se acerca, aterriza justo al lado y encuentra a esta joven desnuda con los brazos en cruz y con un rictus que parecía de felicidad. Vestida con una especie de toga blanca y caminando kilómetros estaba y desnuda, kilómetros. Iker. La toga estaba, no era una toga, era un camisón. Un camisón con el que había salido de su casa, en zapatillas de andar por casa, un camisón blanco, lo había dejado en su subida a la montaña y ella estaba completamente desnuda. Y descalza. En su casa encuentran una Biblia y en esa Biblia hay subrayada una frase que es: la salvación está en la montaña. A día de hoy no sabe por qué se quiso suicidar en ese lugar y por qué dejó esa frase subrayada. Brazos en cruz, muerte posiblemente por hipotermia, por el frío, desnuda, descalza. Sí, porque era enero de 2008, el día de... ni siquiera enero, era el 25 de diciembre cuando ella sale de su casa, el día de Navidad. Y se la encuentran días después. Había caminado, creo que más de 15 o 20 kilómetros, sola por zarzales, por piedras puntiagudas, en la oscuridad y en el frío. Su única compañera o su último resquicio, de nuevo, una Biblia. Casos de estos años, de este último lustro. Emilio y Sandra también nos escribían desde Calpe y dicen que se acuerdan perfectamente de ese caso que fue espeluznante. Karzum nos dice: la historia del ángel exterminador me ha recordado a otra sociedad terrible del siglo XVI llamada la Garduña. Sí, ¿habrá similitudes entre ambas? La Garduña eran delincuentes perfectamente agrupados y tiraban de navaja y de hoz con gran alegría. Sí, y además hay otra en el siglo XVI mucho menos conocida, que eran los linajudos. Los linajudos, en una época en que todo dependía de los buenos informes, de la genealogía, de la pureza de sangre, de no ser hereje o de no tener antepasados judíos, se dedicaban a chantajear a todo el que accedía a un puesto en la función pública, en el ejército, le iban a nombrar caballero de la Orden de Santiago o a ser testigos a sueldo en juicios. Esto lo inventa Francisco Morobelli de Puebla, que era uno de los mejores genealogistas de la época, pero que en un alarde de picardía en Sevilla vivía, decide que esto de la genealogía podía sacarle un rendimiento y monta esta sociedad secreta. Esto se acaba justo cuando la sociedad secreta tiene la osadía de intentar chantajear a Antonio del Castillo, que era el hijo del alguacil mayor de la Audiencia de Sevilla. Que le iban a nombrar caballero de la Orden de Santiago, y precisamente pues el alguacil mayor de la Audiencia de Sevilla monta una redada, hay ejecuciones, condenas a galeras y así se desmonta todo aquello. Es decir, gente que manchaba el crédito y el honor de otros, convertidos en auténtica sociedad secreta. Mis abuelos compraban el caso y lo escondían por razones obvias, pero siempre lo encontraba demasiado fuerte para niños como yo era por entonces. Era el periódico más leído y menos mostrado de España. Efectivamente. A mi abuela le encantaba, ¿eh? Y yo te lo leía a escondidas. María nos decía: hola, buenas noches, hablando de la España negra quisiera comentar que al parecer por los años 40, 50, algunas madres solteras enterraban vivos a sus niños. Me cuentan que en mi propia familia ocurrió. ¿Ha habido casos de ese tipo, Juan? ¿Habéis encontrado historias terribles de ese tipo? Sí, porque eran años... El enterramiento prematuro. Sí, porque ser madre soltera pues estaba muy mal visto en aquellos años, entonces había gente... Se están incluso dando ahora algunos casos de abandono, pero entonces, claro, se podía detener fácilmente, localizar a la madre soltera, entonces pues procedían a enterrarla para que esa mujer pues poder casarse de blanco y hacer una buena boda el día de mañana. Pero eran las circunstancias de la época. Ahora se lleva lo contrario, ¿no? Primero traer el niño y luego casarse. Efectivamente. Martín dice: no me puedo creer lo del canibalismo, que tendrán esas cabezas. Loren dice: me tenéis totalmente acongojado, vayas programas interesante este de hoy, enhorabuena. David Mora, gracias por compartir vuestro trabajo, especialmente el programa de hoy, que es muy interesante. ¿Hablaréis del crimen de Gádor o algún caso de Sacamantecas? Que lo hemos contado bastantes veces, ¿verdad, Juan? Sí que si nos da tiempo la semana que viene... hablaremos, si te parece, de los vampiros de Capellades. Efectivamente, sí. Otro de los elementos muy desconocidos que recupera Juan Rada
y que son vampiros auténticos que bebían la sangre, vamos, en latas bebían la sangre. Carlos decía que hace poco mataron a una chica en Oviedo y la escondieron descuartizada en una nevera, que es terrible. Buenas madrugadas, en mi opinión la España negra continúa, pero creo que ahora lo vemos como algo cotidiano, pero sigue sucediendo. La emparedada más sorprendente, sin duda, la dama sangrienta, murió de extrema vejez entre muros. Esbeth Báthory se refieren, claro. Báthory, me imagino. La vampira. Húngara. Sigue existiendo la España negra, siguen profanando iglesias abandonadas con ritos satánicos. Nos decían que además quieren ese libro, el libro que sorteamos, que es Tras las huellas del crimen, de T&B 50 Editores. años de misterios y casos sin resolver, de Juan Rada. La niña del hombro me recuerda a lo del Mothman, que la figura que se veía era muy alta y como si su hombro estuviera fuera del sitio. Bueno, están atentos a hilar todos. Muy fino, hilar muy fino. Natalia desde Pego, Alicante. Buenas noches, equipo. Los seres humanos podemos llegar a tener un lado muy oscuro. De ahí que España, como el resto de países, siga teniendo su parte negra. Ana Rincón dice que hace menos de un mes la llamó la atención una noticia en el periódico. Una mujer había sido hallada muerta en su casa. Tenía las manos atadas a la espalda, los pies también atados y una bolsa en la cabeza sujeta con cinta de embalaje al cuello. Pero lo sorprendente es que la hipótesis de la policía dictaminó que fue un suicidio. Yo no me lo explico y no se ha vuelto a saber nada más del caso. Juan, tú también has pasado miedo, investigando, entrevistando, y si te parece, hemos intentado hacer como dos mundos absolutamente diferentes. El del crimen puro y duro, que no deja de ser misterioso, cementerios, emparedadores, caníbales españoles, extraños visitantes o Biblias por en medio. Pero si te parece, la próxima semana, a estas mismas horas, una hora antes, o 2 horas antes, haremos un dossier sobre algunos casos absolutamente increíbles que tú has vivido desde el punto de vista de periodista, casos sobre los que ha habido un enorme secreto prácticamente hasta hoy, casos tabú. Y también recordaremos alguna experiencia que en tus años de director de algún periódico, creo, en la sala de rotativas, te llevaste más de un susto. Será la otra cara, será atravesar la frontera de contador de cosas a casi viviéndolas. Y creo que el material que va a haber aquí la semana que viene, aparte de poner pelos de punta, porque es de película, es como dar un mazazo en la historia de los fenómenos extraños por el oscurantismo que hubo y por la presión para que no se hablase. Yo te lo agradezco de antemano, Juan Rada, que dedicará ese libro a los ganadores del sorteo. Gracias, Juan, por enseñarnos cosas, por ilustrarnos, uno de los últimos de su estirpe, y que el periodismo del misterio y de la investigación pues siga muy vivo. Gracias por tu visita y hasta el próximo sábado, amigo. Hasta el próximo sábado. Será entonces cuando hagamos nuestra segunda parte del dossier España Negra. Pero quedan muchas cosas. Bueno, el FBI... Antes de acabar con España Negra, mañana que estén muy atentos a Cuarto Milenio, porque vamos a contar un caso que no ocurrió en España, pero es terrible. Claro, pero vamos a contarlo porque viene la crónica de Javier del Pino hablando de todo eso en Estados Unidos. Porque es que está pasando ahora mismo. Estamos esperando, casi como el que esperaba el teletipo en el caso, Estamos esperando la crónica de Javier del Pino. El FBI, que saca cosas sobre mutilaciones de ganado y misterios, y un sinfín más de cosas que os vamos a contar a la vuelta, después de todas las noticias.